en ella. Quisiera que fuéramos a la palabra que leímos esta mañana antes de comenzar la intercesión. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Para los que tienen sus Biblias cerca, capítulo 14 del Evangelio de Juan, y vamos a enfocarnos específicamente en el versículo 6, independientemente de que vamos a tratar algunos otros versículos para dar contexto y darle cuerpo al mensaje, pero nos vamos a enfocar en el versículo 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow, tremenda declaración esta, la que pronuncia nuestro Señor acá. En estos días, mis hermanos, los últimos días he estado pasando por situaciones difíciles, como todos en la vida alguna vez pasamos por procesos. Son momentos difíciles, y en medio de ese proceso que he estado atravesando, el Señor me daba esta palabra de cuál es la verdadera necesidad. O sea, como título vamos a ponerle la verdadera necesidad. Ahora, ¿qué es necesidad? Necesidad en el concepto secular, en el concepto que maneja el mundo, es carencia o escasez de algo que se considera que es imprescindible para la supervivencia, para el bienestar o el desarrollo humano. O sea, es tener carencia o tener escasez de algo que nosotros consideramos que es imprescindible para la supervivencia. Pero necesidad, llevándolo al concepto bíblico, es aquello indispensable sin lo cual la vida no puede sostenerse o cumplir su propósito. Oiga bien lo que es la necesidad. Es aquello que es indispensable para su vida y la mía, y sin eso la vida de nosotros no se puede sostener y no puede cumplir su propósito. Este pasaje, mi hermano, ocurre durante la última noche de Jesús con sus discípulos, antes del arresto, antes de Jesús ser presentado al concilio, antes de la crucifixión, antes de todo esto. En ese momento, Jesús acababa de anunciarle a sus discípulos su partida. Jesús ya había Judas ya había salido para traicionarlo. Pedro había recibido el anuncio de su futura negación, o sea, que él iba a negar al Señor. En medio de todo esto, los discípulos estaban confundidos, ellos estaban turbados. La atmósfera que había en medio de cada uno de ellos era una atmósfera de incertidumbre. Había angustia entre ellos. Por eso es que usted ve que este capítulo, cuando comienza, si usted va al versículo 1, Jesús comienza y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Porque al Señor haberle anunciado su partida y al ver estado sucediendo alrededor de ellos todos estos acontecimientos que les mencioné anteriormente, ellos estaban con incertidumbre, se sentían turbados. Y por eso el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús está preparándolos a ellos, a los discípulos, para su ausencia física. Esto es lo que está ocurriendo acá en este contexto. Y Jesús declara que va a preparar lugar, que Él va a preparar morada en casa de su Padre. Y el Señor le dice: ustedes saben
para dónde yo voy, pero también le dice, ustedes saben el camino. Y entonces cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces la respuesta que le da el Señor es lo que nosotros vamos a estar hoy analizando. Porque la respuesta que le da el Señor no es una ruta, el Señor no le da una localización, el Señor no le enseña con un GPS cuál es el camino que debe seguir. Jesús le explica la ruta, pero ¿cómo le explica la ruta? Él no explicó una ruta o no explicó una dirección como la pudiéramos hacer usted y yo. Él lo que hizo fue que reveló una persona. Esa fue la dirección que le dio el Señor. Él reveló una persona. Si usted se da cuenta, mi hermano, la humanidad vive con una necesidad intrínseca en el ser humano, una necesidad que es palpable, una necesidad que es tangible, una necesidad que es existencial en tu vida y en la mía, pero que no terminamos de identificar, no logramos identificar. La humanidad no ha logrado identificar la verdadera necesidad. Sabe que hay una necesidad, pero no ha logrado identificarla. ¿Cómo así, hermano Lázaro? Si el ser humano percibe dentro de sí un vacío que es real. Ese vacío que se manifiesta, mi hermano, como ansiedad. Ese vacío que se manifiesta dentro de ti, dentro de mí, como una búsqueda sin sentido, una sed espiritual, aleluya. Un deseo de plenitud. Pero sin embargo, la mayoría de las personas identifican mal el origen de esa necesidad. Gloria a Dios. Identificamos mal el origen de esa necesidad. Por eso es que usted ve que nosotros como hombres, nosotros como personas, como raza humana, creemos que el problema es la falta de dinero. Y por eso tú nos ves en el día a día buscando, afanándonos detrás de cómo proveemos, cómo suplimos la necesidad que tenemos. Y pensamos, identificamos esa necesidad como la falta de dinero. Hay muchas otras personas que identifican esa necesidad como la falta de lo que es el reconocimiento. Y entonces tú los ves buscando el reconocimiento y la aprobación de los otros seres humanos. Necesito ser aprobado, necesito ser aceptado, porque creen que la necesidad que tienen provienen de la falta del reconocimiento. Hay otras personas que entienden que es falta de amor. Y entonces tú lo ves que dicen, a mí nadie me quiere, nadie se fija en mí. Y tú lo ves por los rincones y se ven amilanados y se desaniman por cualquier cosita. Y tú lo ves y dicen, es falta de amor, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, nadie me tiene en estima. Pero hay otros que entienden que es falta de éxito. Mi necesidad es falta de éxito porque no he logrado cosas en mi vida. Y entonces tú lo ves afanado con estudio, con negocios, con emprendimiento, porque quieren ser hombres y mujeres exitosos. Aleluya. Porque creen que cuando alcancen el éxito, entonces ese vacío, esa necesidad va a ser llena. Amén. Aleluya. Otras personas entienden que es falta de estabilidad. Lo cierto es que son tantas las cosas, mi hermano y mi hermana, son tantas las cosas que
con la que el ser humano ha tratado de cubrir esa necesidad que el ser humano entiende que la tiene, pero que no ha logrado identificar el origen de ella. Por eso usted ve que buscamos todas estas cosas y cuando lo logramos humanamente, entonces usted se da cuenta que el vacío sigue estando ahí. Bendito sea Dios. Por eso usted ve que la Escritura declara que el problema esencial del ser humano no es económico, no es social, tampoco es emocional. El problema es la separación con Dios. Es la separación de Dios. El libro de Isaías, capítulo 59, en el versículo 2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, o sea, nuestras iniquidades, son las que han hecho separación, han hecho división entre nosotros y Dios. Desde la caída, mi hermano, del hombre en el huerto del Edén, el hombre quedó espiritualmente separado de su creador. Eso es lo que significa muerte. Muerte es separación. Y nosotros fuimos separados. El hombre experimentó muerte espiritual, y esa muerte espiritual es separación de su creador, separación con Dios. Y esa separación es la que produce, es la que origina vacío, angustia, temor, culpa, desorientación espiritual. Amén. Todas esas cosas las produce ese vacío, esa separación. Bendito Dios, llénanos, Padre. Por eso entonces usted y yo y las personas del mundo intentamos llenar ese vacío, pero lo intentamos llenar erróneamente, lo intentamos llenar con todo tipo de sustitutos. Lo intentamos llenar con placer, lo intentamos llenar con poder, con religión, con ideologías, con relaciones. Son tantas las variantes que el ser humano ha buscado para llenar, hermano mío, ese vacío que hay en el ser humano. Pero ninguno de esos elementos, ninguna de estas cosas resuelve el problema espiritual. ¿Usted sabía que el corazón humano tiene sed de Dios? Amén. ¿Usted sabía que su corazón y mi corazón tienen sed de Dios? La Biblia describe la condición espiritual del ser humano como sed interior. Hay un anhelo por el Creador. El Salmo 42, capítulo 1, versículo 2, mi hermano, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sí, Señor. El salmista no describe una sed física. El salmista, cuando está hablando aquí, él lo que describe es una sed espiritual. Una sed espiritual, algo que procede desde lo más profundo de su interior. Y es un anhelo, un deseo profundo por su creador. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 11, que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aleluya. En tu corazón y el mío, Él ha puesto eternidad. El corazón humano fue diseñado con la capacidad para Dios. Cuando Dios no está en el centro, entonces el ser humano experimenta una sensación constante de no estar completo, una sensación constante de que te falta algo. Es una sensación constante de que no llegas a la plenitud, de que nada te sacia. Tú entiendes que lo que va a hacerte sentir bien, lo que va a llenar tu vacío, es cuando logres tener un esposo.
Pero luego que tienes el esposo, sientes que estás igual. Ah, no, pero es que no era el esposo, era un carro. No, pero es que no era un Aleluya. carro, era una casa. Sí, No, no era una Señor. casa, era el éxito. Pero cuando vas logrando Poderoso. cada una de estas cosas, entonces te das cuenta que el vacío sigue ahí. Cristo declara que Él es la única solución. Y en ese contexto es cuando el Señor declara, Jesús hablando, Él no dice yo soy un camino, porque si Él dijera que yo soy un camino, es porque hay varios otros. No, 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 Él dice Amén. yo soy el camino. Él dice yo soy la verdad y yo soy la vida. Si se da cuenta, es una afirmación que es exclusiva, pero es una afirmación que es absoluta, hermano mío. Y el Señor dice, yo soy el camino. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, el acceso a Dios estaba restringido. ¿Cómo que estaba restringido, hermano? Sí, ustedes lo saben, ustedes lo conocen. El Sí, amén. acceso a Dios estaba restringido por el sistema sacrificial, por el sistema del sacerdocio. Había un mediador entre Dios y los hombres y era el sacerdote. Incluso el sacerdote solo tenía entrada al lugar santísimo una vez al año. El libro de Hebreos capítulo 10 dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Usted y yo hoy no tenemos esa limitante. Usted y yo tenemos hoy acceso a Dios 24/7 por medio de la sangre de Jesucristo. Y Cristo se presenta como el único medio de reconciliación con el Padre. Escuche bien, el único medio de reconciliación con el Padre. El problema humano es que el hombre está perdido espiritualmente. La humanidad está perdida espiritualmente. Gloria a Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La humanidad perdió el acceso a Dios en el Edén. Ahí en el Edén la humanidad perdió el acceso a Dios. Hubo separación. Pero entonces Cristo, nuestro Salvador, se presenta como el camino de regreso al Padre. Amén. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No existe otro mediador, no existe otra forma, no hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra variante, hermano mío. Jesucristo es el camino. Pero Él también hace otra declaración y dice, yo soy la verdad. Jesús no solo enseña una doctrina que es verdadera, sino que se identifica como la revelación completa de Dios. Hoy en día el mundo vive en una confusión espiritual. Aleluya. Juan capítulo 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es el que te da libertad, hermano mío? Ay, santo. Dice, conoceréis la verdad y esa verdad es la que te va a hacer libre. Jesús no solo enseña la verdad, Él es la verdad encarnada. El verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. La verdad no es una idea. La verdad es una persona. Amén. Y esa persona se llama Cristo. Tu Señor y mi Señor, tu Salvador y mi Salvador. Pero Él también dijo una última declaración y dijo, yo soy la vida.
La vida mencionada no es biológica, no es física, sino es vida espiritual y vida eterna. Y en Juan capítulo 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El problema más profundo de la humanidad es la muerte espiritual. La verdadera necesidad que tiene el mundo es la reconciliación con el Padre. La verdadera necesidad que tenemos usted y yo es Jesucristo. Y yo sé que hay problemas, y yo sé que hay luchas, y yo sé que hay necesidades. De hecho, le estuve diciendo al principio que esta palabra el Señor me la dio en medio de mi proceso. Yo afanado, queriendo resolver las cosas con mi fuerza, queriendo resolver las cosas con mi intelecto, como yo podía, como me venía a la mente, como me venía en ese momento. Y en un momento, porque tenía una necesidad, tengo una necesidad. Y el Señor me dijo, yo soy la verdadera necesidad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre, aleluya. Yo soy lo que tú necesitas. Maestro, Padre. Amén. Hermano, recibe esta palabra en esta mañana. Amén. Dios se está presentando hoy delante de ti, te está diciendo, tú ves tu problema, Sí, lucha, Señor. tu necesidad, Nuestro, tu vicisitud, nuestro. tu desierto. No Él te está diciendo, no es. yo soy tu necesidad. Aleluya. Sí. Sí, es Señor, así. así es. Yo Gloria. soy lo que tú estás necesitando. Amén. Sí. Lo único que necesitamos. Amén. Sí, Bendito es sea el así. Señor. Es así. Es el libro de Juan Gracias, capítulo Padre. 10, mi hermano. Yo he venido para que tengan vida y Aleluya. para que la tengan en abundancia. Aleluya. Aleluya. Nosotros buscamos soluciones, somos seres humanos, no podemos evitarlo. Sí, es Buscamos cierto. soluciones, Sí. pero solo Cristo satisface. Amén. Aleluya, es así. Maestro. La Escritura afirma que ninguna otra fuente puede satisfacer la necesidad espiritual que hay en el hombre. Así es. No hay. Ninguna otra fuente, mi hermano. Usted sabe lo que Verdad. dice el libro de Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Oye lo que dice el libro de Jeremías, hermano. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, me dejaron a mí, que La soy fuente. fuente de agua viva. Tremendo. Gracias, Padre. No estoy Bendito loca. Dios. No Aleluya. estoy loca. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ushakatarabasoa. El hombre, mi hermano, el hombre abandona la fuente verdadera y construye para sí sustitutos. Y por eso andamos como andamos. Sí, errante. Pero Aleluya. Cristo declara nuevamente, oigan lo que Cristo declara en Juan capítulo 7, si alguno tiene sed, venga. Aleluya. Ay, Qué bueno es el Señor. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ve a Cristo y bebe, hermano mío. Amén. ¿Tienes sed en esta mañana? Santo Jesús. Ve a Cristo. Él es tu verdadera necesidad. Él Amén. es nuestra verdadera necesidad. Solo en Cristo, mi hermano, hay Aleluya. salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En Aleluya. ningún Aleluya. otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Gracias, Señor.
Bendito Dios. Mi amado es. Aleluya. Gracias, En Padre, Él por eso. fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no solo salva al hombre, sino que Él también sostiene la existencia misma del universo. La sostiene Él. La verdadera necesidad del mundo es Cristo. Amén. La humanidad cree que su mayor necesidad es progreso. La humanidad cree que su mayor necesidad es estabilidad política, que es Trump con sus decisiones y sus cosas, que son los gobiernos, que son las naciones. La humanidad cree que la mayor necesidad es la prosperidad económica, que es la tecnología, que es el conocimiento. Aleluya. Pero eso no es lo que declara la Escritura. No es así. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 26, dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aleluya. ¿De qué sirve, mi hermano? ¿De qué nos sirve si ganamos el mundo, si somos exitosos, si tenemos reconocimiento, si progresamos, si dominamos la tecnología? ¿De qué nos sirve? Aleluya. Si dice que perdiéramos el alma. Note que todas estas cosas en sí mismas no es que sean malas, sino es que hay que establecer prioridades. Amén. No es que el conocimiento sea malo. No es que si usted es bendecido económicamente sea malo. Amén. Si usted tiene éxito personal, no es malo. El problema es que es cuando cambiamos las prioridades y le dedicamos todo el tiempo a nuestras cosas seculares. Y entonces cuando queremos orar, por ejemplo, como me ha pasado a mí, a veces quiero orar, pero ¿a qué hora quiero orar? A las 11 de la noche, cuando he terminado todo mi día. Ya a las 11 de la noche no tengo fuerza, a las 11 de la noche estoy cansado, mis ojos están cargados de sueño. Sí. Y no han pasado 5 minutos orando y estoy dormido. Y entonces decimos, Dios reprenda al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso. Y que eso no es hora para orar. Descanse, recupere fuerza. Y cuando esté recuperado, entonces usted se despierta a las 3, a las 4 de la mañana, bien recuperado, con fuerza ya. Y entonces ora y ten tu tiempo con Dios. Ay, Padre. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Nosotros podemos conquistarlo todo y aún así perder lo más importante. ¿Sabía usted? Amén, la salvación, sí. Amén, Señor. La verdadera necesidad del ser humano no es material, no es psicológica, no es social. La verdadera necesidad es espiritual. Y por eso es que Cristo entonces declara en este versículo, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero también dice en Juan capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que escucha mi voz y abre, dice que él entra y cena con él. La respuesta a la necesidad humana no es un sistema, no es una religión y tampoco es una filosofía. La respuesta es, mi hermano, una persona. Y esa persona es Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana.